Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Este video lo estoy haciendo porque existe mucha confusión con el aceite del motor de los vehículos Honda. En este caso Pilot, Ridgeline o algún motor que sea V6. Para el caso que les voy a explicar, aquí está una tabla que hizo Honda, ¿sí? Donde nos explica cada uno de los vehículos o los modelos de Honda, ¿sí? Y el tipo de aceite de acuerdo con el año. ¿Sí? Para el caso de Ridgeline, para el motor V6 o Pilot, aquí te dice a partir de qué año. Por ejemplo, del 2006 en adelante debe de llevar 5W20. Dice que 0W20 es aceptable, pero no es el que te marca el manual. El que te marca el manual es el azul. Pero ¿de qué años a qué años? Del 2006 al 2011. ¿Sí? En esos años, igual que la Pilot, son el aceite que debe de llevar porque hay dos motores. Del 2012 en adelante, del 2012, por ejemplo, en el caso de Honda Ridgeline, del 2012 al 2014 es 0W20. Y aquí yo les imprimí, también por si tienen la duda, esta tabla. ¿Sí? Aquí dice claramente, por ejemplo, si es Ridgeline, por ejemplo, hasta qué año lleva 5W20, ¿sí? 5W20 lleva hasta el 2011. Del 2012 ya lleva 0W20 de ahí en adelante, ¿sí? Hasta el 2014 que fue la generación 1, ¿sí? Luego hubo una pausa y hubo la generación 2. Pero del 2012 al 2014 lleva 0W20 y del 2006 al 2011 lleva 5W20. Les explico esto porque existe mucha confusión y otra de las cuestiones que siempre se preguntan en los grupos es si ponerle un aceite más grueso o más pesado y si eso es conveniente de acuerdo con el kilometraje y con las millas del motor. Para el caso de vehículos Honda o de vehículos de nueva generación donde tienen motor con otra nueva tecnología, aquí les expongo lo siguiente. Si le preocupa que los aceites más ligeros ofrezcan menos protección, debe darse cuenta de que los motores han cambiado. La mayoría de los motores nuevos cuentan con una bomba de aceite que pueda manejar estos aceites más livianos. Las bombas de aceite de desplazamiento variable pueden suministrar el volumen y la presión correctos utilizando aceites más livianos y crear menos resistencias al motor. Estas bombas son mucho más sofisticadas y a menudo se controlan electrónicamente, incluso si eso no cambia de opinión. Considere los actuadores de sincronización variable de válvulas. Si el aceite no tiene la viscosidad adecuada, puede causar un rendimiento lento de los actuadores que puede causar códigos y problemas de conducción. Esto se los explico porque muchos de nosotros traemos la creencia de que si le ponemos un aceite más grueso, de acuerdo con el kilometraje que ha recorrido nuestro motor o el desgaste que debiera de tener, debe de funcionar. En teoría, si le ponemos un aceite que no es el que lleva la viscosidad, va a funcionar el vehículo porque sigue teniendo aceite. Pero eso va a generar, entre más grueso sea el aceite, va a generar que el motor invierta mayor combustible y por tanto no va a tener el rendimiento que marca el manual. Entonces es importante siempre apegarnos a la viscosidad que marca el motor, en este caso de Honda Pilot o de Honda Ridgeline. Otra confusión que también tienen es, por ejemplo, en este caso, para una Honda Ridgeline por año, si es 2006, lleva 4.5 cuartos y 5W20. Del 2006 al 2011, esa es la cantidad de aceite que debe de llevar en cantidad y en viscosidad. Del 2012 al 2014, la viscosidad 0W20. Quiere decir que no podemos generalizar que estos vehículos no deben de usar este aceite, ni estos vehículos deben de usar este aceite. Aunque el vehículo es el mismo, son motores diferentes y hubo mejoras durante los años por los cuales se incluyó una menor viscosidad, ¿verdad? Esto genera al final de cuentas menor consumo de gasolina porque el motor usa un aceite más pesado. Y estos son los dos tipos de motores que se sacaron para la Honda Ridgeline. Es el Series J35A
del 2006 al 2008 con 247 HP o horsepower, y el J35Z5 del 2009 al 2014. Más sin embargo, en estos años, solamente del 2012 al 2014 debe de llevar este aceite. Y también les imprimí aquí, ahorita lo vemos esto. Por ejemplo, del 2006, este es el manual del 2006 de una Honda Ridgeline. Aquí te dice que siempre debo usar 5W20, ¿sí? 5W20. Aquí viene, este es el manual. Este es el manual de una 2012. Dice que siempre debo usar 0W20. Es 2012, 0W20. Para una 2011, siempre debe usar 5W20. 5W20. Para una 2013, siempre debe usar 0W20. Aquí dice. ¿Sí? Para una... Ok, y lo otro que les quiero explicar o que les quería comentar es esto. ¿Sí? Son las tablas de cambio de aceite, ¿sí? Para uso normal y para uso severo. Aquí estas instrucciones son del fabricante en Estados Unidos. Se fijan, para propietarios de Estados Unidos dice condiciones normales, y para condiciones severas. Condiciones severas se consideran todas estas que tienen que ver con el manejo en temperaturas muy frías, extremas, de 90 grados, donde tienes periodos largos o prolongados de parar y manejar, arrastre, o que ustedes lo usen para trabajo y que utilicen en lodo, en tierra, en hielo, etcétera, ¿verdad? Todo esto se considera severo, ¿sí? Y al considerarse severo, aquí dice que el aceite del motor se debe de cambiar o de reemplazar ahí dice 6,000 kilómetros o 6 meses, lo que sea primero. Si llegan 6,000 kilómetros o son 6 meses, sin superar los 6. Pero si es normal, en teoría, son 12,000 kilómetros o un año. Pero casi estoy seguro que todos de alguna manera caemos en alguno de estos supuestos. Si caemos en alguno de estos supuestos, lo recomendable siempre es hacerle un servicio en condiciones severas, que es cada 6,000 kilómetros o 6,000 o 6 meses. En el caso mío, yo lo cambio cada 5,000 kilómetros, ¿sí? Porque donde yo vivo son más de 100 grados Fahrenheit, tiempo de calor, o hace mucho frío, y existe mucha tierra, ¿no? Aquí también ustedes pueden ver lo que vamos a utilizar ahorita, ¿sí? Todo esto es lo que vamos a utilizar ahorita, ¿sí? Vamos a usar un limpiador de motor, vamos a usar los 5 cuartos de aceite. Nada más debe de utilizarse 4.5 litros o 4.5 de los cuartos. Vamos a usar esta, que es para cambiar el filtro. Es la más pequeña que venden en Eurozone, es una tapa de 3 octavos. Está el filtro, ¿sí? El filtro es filtro Honda. Aquí dice que está hecho por aquí dice que está hecho en Estados Unidos, Made in USA. Está, de la agencia. Y otra cosa que a lo mejor no sabían es que, por ejemplo, cuando lo aprietan con la mano, o si lo aprietan con es 3 cuartos de vuelta. Y en el caso del filtro de Honda, tiene estos triángulos, ¿sí? Que también los tiene aquí, ¿sí? Entonces empezamos aquí, y como si es en el sentido de las manecillas del reloj, empezamos a dar vuelta, y los 3 cuartos de vuelta es exactamente cuando llegamos a las flechas. ¿Okay? Eso es para saber que ya le dimos los 3 cuartos de vuelta, y creo que en ninguna parte se los explican. Nada más le cambian el aceite, pero no les explican eso. Y esta es la arandela que va en el tornillo del cárter, ¿sí? Las microfibras, porque hay que limpiar cuando se quita el filtro.
En la zona donde se quita el filtro hay que limpiarlo y utilizarla. Y vamos a utilizar una matraca corta y un torquímetro y un dado para apretarlo a las libras pie que debe de llevar. Aquí en el manual nos especifica que una vez que incluimos la nueva arandela o la nueva guacha o la nueva esta es la guacha, ¿sí? O la arandela. Una vez que la cambiemos sobre el tornillo del cárter, debemos apretar a 29 libras pie el tornillo, ¿sí? Que no perdamos de vista eso. Se llena el motor con el aceite y solamente se van a utilizar 4.5 cuartos de los que es equivalente a 4.3 litros, ¿sí? Es bien importante eso, ¿sí? Aquí está lo que les explicaba. Este es un manual de cambio de aceite. 39 libras pie. Aquí va la arandela. Se inserta y se aprieta con el torquímetro a 29 libras pie o 35 newton metro. En este caso vamos a usar libras pie 29. ¿Sí? Ahí viene cómo se pone el aceite. ¿Sí? En este caso son 4.3 litros. Si lo quitamos y lo ponemos inmediatamente, si limpiamos el aceite del motor que no tuviera exactamente nada, serían 5 litros o 5.3 cuartos. Normalmente otra cosa que no nos comentan es que también se debe de reemplazar cada cierto tiempo. Es una pieza que es un filtro que está entre el filtro, por así decir, y la toma. ¿Sí? Es otro filtro, un sedazo que tiene aquí, también se puede reemplazar. Aquí viene cómo se debe apretar, son 3/4 de vuelta, ¿sí? Una matraca corta y la pieza que les mostré. Y aquí viene lo que les comentaba, ¿sí? Aquí venía con una, pero a final de cuentas es una marca, ¿no? Como nos indica cómo da las vueltas una vez que se instala. Entonces, vamos a darle. En la parte de abajo tiene el tornillo del cárter. Este es el tornillo del cárter. Si se fijan, está identificado por, aquí dice aceite del motor, engine oil. Ok, no tiene forma de que nos equivoquemos. Tiene una flecha. Este es para drenar. Ok, aquí vamos a quitar el tornillo. Ya le pusimos el lado. Vamos a quitarlo Vamos a aflojarlo. Ya lo aflojamos. Vamos a acercar. Ahí está. Está la arandela vieja y el tornillo mientras se drena el aceite. Esta es nueva. La ponemos al tornillo y vamos a poner de nuevo el tornillo. Limpiamos la zona, ¿sí? Ahora sí vamos a apretar el tornillo. A 29 libras pie.
Ahí está. Listo. Vamos a darle una... Quitarle aquí la grasa. Para... que limpiar aquí, ¿sí? Donde va a ir donde se va a sellar el filtro. Hay que limpiarle muy bien. Vamos a agarrar poquito de aceite. Vamos a ponerle nomás aquí para sellar bien él. Si se fijan, aquí dice 1, 2, 3 y 4. Ok. Empezó en el 3, 4, 1. Vamos a llegar al 2. Ahí está. Ahí está. Hola. Y al baño fue a tomar agua. Listo. Aunque le vamos a quitar el tapón. Poner el jugo. Vamos a ponerle el aceite. Vean la calidad del aceite, cómo se mira. ¿Sí? Vamos a abrir otro. ¿Sí? Aquí se ve que está lleno hasta aquí. Vamos a ponerle una parte. Vamos a ver, aquí son 200 mililitros. Vamos a ver. Vamos a prender el carro. Vamos a ver
Y vamos a verla. Debe estar hasta aquí. Está bien de aceite. Ahora vamos a borrar el testigo de mantenimiento. En este caso es una Honda Ridgeline 2013, pero también les aparece de la misma manera, ¿no? Si abren ustedes la llave, cuando abren la llave, a los que tienen el velocímetro en forma de círculo, se van a dar cuenta que la llavecita les aparece por aquí, ¿sí? En mi caso me aparece acá, ¿sí? Y ahí me aparece que ya le falta el servicio y que ya llevo menos 49 millas. El A16 es el número de servicio del aceite del motor, ¿sí? En este caso voy a eliminar el testigo de la llavecita. $10 segundos. Select. Y 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Ya no aparece ahí el testigo. En este caso particular ya está al 100% la vida del aceite. Aquí, como esta es una Ridgeline americana, lo que hay que hacer primero es presionar el trip reset encendido del carro para que se parpadee lo que es la vida del aceite. Luego los seleccionamos y después de que los seleccionamos ya le dejamos aplastado otros 10 segundos y ya se restablece al 100% de vida del aceite. Saludos, no dejen de suscribirse, Palomilla, nos estamos viendo, saludos, ánimo, espero les haya servido los tips, saludos, nos vemos en la próxima, hasta luego, bye.